invitados importantísimos sobre algo que nos está llegando y que forma parte de nuestra vida y de nuestra realidad, el cine venezolano. Bienvenidos, Adrián Heyer, Carla Forte, ya están con nosotros, sentados y preparados para todo el bombardeo de preguntas y de respuestas que le vamos a hacer hoy. Gracias por la invitación. Bueno, bienvenidos al programa. Aquí estamos todos preparados para las preguntas. Están ustedes aquí participando, importante, en el Miami Film Festival. Adrián está con una película documental que se llama Juan y Carla con una película que se llama Conejo, que no es documental sino ficción. Es correcto. Exacto. Vamos a empezar con las damas, por aquello de que Por las supuesto, damas primero, por supuesto. Absolutamente, por aquello de de la galantería. Gracias. Carla, cuéntanos de tu película Conejo y cuándo va a ser exhibida para que el público lo sepa. Bueno, Conejo es un largometraje de ficción que llevamos a cabo en la ciudad de La Habana. Uh-huh. Es una película que se grabó en 9 días, con una escaleta Uh-huh. y en orden cronológico. Conejo trata sobre la experiencia de una actriz y un director de teatro que pues se juntan para llevar a cabo un proyecto y entonces ver un poco lo que hay detrás de una elaboración de una película o de una obra de teatro y ver de pronto como un actor pues sufre las consecuencias de llevar a cabo un personaje. La película ya se exhibió, lamentablemente no tenemos otra función para esta semana, pero estaremos al tanto y pues en las redes sociales dejando saber cuándo será la próxima en la ciudad de Miami. Nos fue muy bien, Okay. Estuvimos Eso es lo más importante. Sí, y los comentarios pues todos muy buenos, yo estoy muy contenta y bueno, gracias por la invitación. Por nada. Hay una sola cosa que te iba a decir. La gente sabe, y indiscutiblemente lo que hemos trabajado en cine, sabemos que el cine es muy complicado. Entonces, si tú dices que la película se hizo en 9 días, todo el mundo decía, ay no, pero eso es facilita. Y no necesariamente hacerla en 9 días es facilito, ¿no? Yo te diría que le dejes eso al misterio del público, ¿no? Y que sencillamente... Bueno, yo creo es que es parte de mi sello, no es la única película que he hecho Uh-huh. entre 5 y 10 días. Digamos que yo tengo un estilo muy particular y siempre me gusta decirlo, sobre todo para el cineasta independiente que tiene pocos recursos, Uh-huh. porque yo considero que se puede hacer cine con poco. Sí. Y no, en mi opinión, sobre todo los cineastas, tengo muchos seguidores jóvenes y eso es bonito. Pues es importante no engavetar nuestros proyectos, tratar de hacerlos con los recursos que tenemos a la mano. Indiscutiblemente. Entonces, bueno, lo de los 9 días no es una propaganda para mí, es para incentivar a los jóvenes creadores que ahora mismo pues quieren hacer cine. Claro, indiscutiblemente que para hacer una película de 9 días hay que tenerla muy clara. Por supuesto. Y eso es importante, que la película estaba en tu cabeza previamente antes de ser convertida en imagen, ¿no? Sí, es cierto. En imagen, sonido. Para llevarla en 9 días, pues sí, hay un trabajo profundo. Yo debo pues estudiar bien ese guión, en este caso fue una escaleta, pero se debe estudiar bien para poder decir, ok, sí, lo podemos realmente materializar en este tiempo. Nosotros hicimos una película en el 2016 que se hizo en 5 días. Okay. Y bueno, sí, para mí es parte de mi manera de hacer cine. Y bueno, ojalá un día yo cuente con el presupuesto para pagarle a todas las personas que me rodean y poder generarla durante más días, pero por ahora es eso. Y yo sí tengo algo que debo, que soy respetuosa y me gusta pues tomar en consideración, es el trabajo de las personas que trabajan conmigo, y esa es una de las razones por la que yo elaboro mis películas en pocos días. Son solamente 2 actores. Son solamente 2 actores principales, pero más o menos son alrededor de 8 o 10 actores. Ok. Y tú has contado que la película se filmó en La Habana. Sí. ¿Sí dices por qué? Sí, por supuesto. Bueno, una de las razones es que queríamos estar apartados de nuestra vida diaria o de nuestro diario, ¿no? Aquí en la ciudad de Miami. Y bueno, La Habana me ha prestado o me ha dado una plataforma particular y muy, digamos, muy intelectual, súper artística desde hace un par de años. Y La Habana es un gran escenario. Es un gran escenario.
personas increíbles, artistas impresionantes, y bueno, además de eso siempre decimos, estábamos desconectados, entonces estábamos completamente enfocados en el proyecto. ¿Fue un proyecto, digamos, aprobado, oficial, o fue algo hecho sin ningún tipo de permisos? No, fue un proyecto independiente, sin ningún tipo de permisos, pero, Okay. pero estábamos rodeados. No, independiente, más no clandestino. Bueno, pudiéramos decir que sí, clandestinos, ¿Sí? porque pasábamos por áreas, cuando estuvimos con el carro, que teníamos la cámara, decíamos, esconde la cámara. Okay. Porque bueno, nos podían preguntar, mire, ¿qué es lo que tú haces haciendo? Alguna gente que han grabado de manera independiente les han quitado las tarjetas, entonces Sí. no queríamos que eso sucediera. Okay. Pero bueno, todo el equipo independiente de cubanos que estaban allá, pues estaban protegiéndonos, todos tenían carnet de que estudiaban o que pertenecían pues al gremio, y entonces bueno, estábamos preparados por cualquier cosa. Mira, bueno, yo tengo una experiencia de haber filmado en Cuba, pero bueno, era una experiencia, vamos a llamarla oficial, no oficial, pero sí permitida, porque fue una coproducción de una película venezolana que se filmó allá en el año 92, Golpes a mi puerta. Y yo sé todos los controles que hay, efectivamente, indiscutiblemente allá, ¿no? Entonces, acaban de llegar otras dos invitadas, Claudia Lepage y Malena González. Bienvenidas a De Todo Un Poco y mucho más. Buenas tardes, querido. Como se pueden dar cuenta por el nombre del programa, es muy específico, ¿verdad? De todo un poco y mucho más. Ahí entra todo. Como llegaron de última, se quedan de última, y voy con Adrián. Entonces, Adrián, bienvenido. Adrián es el director de un documental que se llama Juan, que sí va a ser exhibido, ¿cuándo? El documental va a ser exhibido mañana a las 6:45 p.m. en el Coral Gables Art Cinema. Y bueno, el documental se llama Juan porque va de el artista merideño Juan Félix Sánchez. Ah, ok. Para los venezolanos que han ido a Mérida, tienen los que han ido a Mérida han visto la capilla de piedra normalmente en la carretera, y bueno, es el artista que está detrás de esa capilla de piedra, que es, bueno, no es solo esa capilla de piedra lo que tiene ese artista atrás, y Son 5 horas de camino en mula para llegar a la verdadera zona de Juan. 5 horas si vas rápido. Exacto. Pero bueno, Juan es una película que de alguna manera es revivir un proyecto que empezó hace 40 años. Mi padre, mi madre y un grupo de amigos fueron los que hicieron el primer libro de Juan Félix Sánchez, que llevó a Juan Félix al Museo de Arte Contemporáneo en el 82, que Sofía Inver hizo toda esa movilización y esa gran exposición que hubo en ese momento. Creo que fue la primera vez que él llegó a Caracas. Sí, además que fue la primera vez que hubo un artista de alguna manera autóctono, tradicional, en ese museo. Además una exposición gigantesca. Fue Premio Nacional después. Fue, sí, exactamente. Y bueno, también tristemente con los años es un personaje que se ha olvidado, ha quedado en el tiempo. Las nuevas generaciones no tienen ni idea quién es. Lamentablemente. Y me tomé la misión de recuperarlo del olvido, y la película no es una película netamente biográfica, sino es una película que habla de eso, de la memoria, de la identidad, del legado, y lleva al público la historia de Juan Félix Sánchez, pero también lleva mi historia, llega mi viaje como joven, el cual descubre eso. Descubre y como redescubre a Juan Félix en su vida, ya que sí, ha sido parte de mi vida porque mis padres estuvieron involucrados con él, pero yo tampoco lo conocía como deberíamos todos los venezolanos conocerlo, y llevo mi experiencia a la gran pantalla. Sí, Juan Félix era un personaje de una absoluta, primero un personaje con un contenido sumamente religioso, muy creyente, pero además con una ingenuidad maravillosa de vida, ¿no? Él era un ser, yo vi muchas entrevistas y vi muchas cosas hechas por él, y realmente era un gran creador,
pero involucrado con su aspecto religioso, con la naturaleza también, profundamente respetuoso de la interacción del hombre con la naturaleza, ¿no? Y aparentemente aislado del mundo, ¿no? Porque donde él vivía era él, su mujer y poco más, y unos perros, ¿no? Sí, totalmente. O sea, nada más el rodaje fue una aventura. O sea, para llegar allá, imagínate, con los equipos de cámara, sin electricidad, no hay baño, no hay nada, durmiendo en carpa. Bueno, como filmar hoy en día en Venezuela en cualquier parte. Más o menos eso se ha generalizado en Venezuela, ¿no? Bueno, sí, llevándolo a lo extremo, pero sí. Por otras razones, no por el contacto con la naturaleza, sino por el desastre nacional. Sí, y bueno, también esta peli es la tercera parte de un proyecto que empezó en el 2014, donde primero tuvimos una exposición en los Galpones Los Chorros en Caracas, que se llamó Musas. Les fue muy bien. Después hicimos un cortometraje que se llamó Tisure. Que es el sitio donde él vivía. Exactamente, y ese fue ficción, pero fue como una hipótesis de cómo el ser humano o un par de seres humanos pueden vivir en un lugar así, complementándolo con una historia, bueno, podría ser de amor, de vida. Tiene como una interpretación bastante abierta ese cortometraje. Le fue muy bien en festivales, recorrió el mundo. Y bueno, esta es como la tercera pieza del proyecto, que se llama Proyecto JFS, y bueno, a la gente le gusta, y yo creo que es una peli muy bien lograda. Eso es lo más importante, y hay algo fundamental que tú has dicho, y es recuperar esa memoria que se está perdiendo lamentablemente de los grandes seres humanos de Venezuela, pues. Y Juan Félix fue indiscutiblemente uno de ellos. Es un ser, además tenía yo vi muchísimo algunas entrevistas que tenía él, y un ser de una dulzura y una genialidad humana muy importante, que se trascendió precisamente en su obra, que era una obra de un ser absolutamente ingenuo. Él no estaba haciendo eso para nadie, lo estaba haciendo para con él mismo y para su contacto con la naturaleza y con sus creencias religiosas, fundamentalmente. Exactamente. Es un artista que tocó a mucha gente. Sí. O sea, realmente en cada proyección siempre sale alguien y me dice que yo lo conocí y él no sé qué, y tengo fotos con él. Sí. Y Sí, a los que lo conocieron, indiscutiblemente que eso fue un privilegio. Claudia Lepage, que está aquí, que pues, también participa y ahora va a tener que hablar, pero está desesperadita por hablar. No, yo solamente quería agregar algo, bueno, que quizás Adrián, como es el director, no lo va a decir. Es un documental sumamente hermoso, porque no solamente habla de Juan Félix Sánchez, sino también como que reflexiona acerca de cuál es nuestro legado en la vida, ¿no? Cuando dices nuestro... Bueno, cada quien humano. Como ser humano. Okay. No específicamente de la venezolanidad, ¿o sí? No, cada individuo, cuál es el legado que puede dejar cada individuo, y tiene una manera narrativa muy interesante que explora Adrián, y bueno, yo les recomiendo que vayan a verlo mañana miércoles 6:45 de la tarde. Coral Gables. Coral Gables Art Cinema. Los que no sepan, está enfrente de Books and Books, que la gente conoce más o menos. Y apúrense, que se acaban los tickets, ya tengo 4. Sí, sí, vayan por favor, porque yo voy a ir porque no tuve la oportunidad de verlo antes, y estoy sumamente interesado en verlo. Y Conejo, ¿me la debes o te la debo? Porque ese día tuve un inconveniente y no pude ir a verlo. O vemos si hacemos algo privado para que la veas. ¿Íntimo también? También, probablemente, ¿verdad, directora? Eso sería excelente. Chicas, este otro lado, después todos contra todos, como debe ser en cuando hay grupos. Claudia Lepage y Malena González están aquí porque traen también una película que... o dos películas. Sí, bueno, Claudia ha sido productora de dos, pero conjuntamente con Malena han hecho una película juntas como Conejo, dirigida por Carla Forte, la cual fue estrenada el domingo pasado. Tuvimos una función agotadísima, y el festival nos abrió una segunda función que, bueno, también dio la oportunidad de que la gente que no pudo tener su ticket la viera. Y bueno, es un largometraje de ficción. Sí, ya ella contó, ya ha hecho el chisme totalmente, exacto. Yo la vi y me encantó.
Sí, yo lamentablemente no la vi, Gracias. pero ante las ofertas que me está haciendo Malena, y yo no puedo resistir voy a ninguna descansar hasta que la veas. Las ofertas de Malena, yo sencillamente a todas les digo que sí. Como debe ser. Yo a las tuyas también. Ah, ok. Sí, es o mutuo. sea, o es sea, la mutuo. cosa es mutua, es dando Sí, y dando. Sí. Ok, perfecto. Malena, cuéntanos porque tú eres parte del conejo y parte Soy el de conejo. Exacto. Soy el conejillo de Indias de esta El directora. conejo. Ajá. Correcto. ¿Te torturó mucho? ¿Te Me- persiguió mucho? ¿Logró la cacería? Me casaron, me persiguieron. ¿Con S o con Z? Con ambas. Ah, ok. Bueno, no, te puedo comentar que ha sido una de las experiencias más significativas para mí como actriz y como artista, porque tuve la oportunidad de estar en una especie de residencia artística en Cuba. Ujú. Nosotros estuvimos allá 3 semanas, completamente, prácticamente aislados, Ajá. sin internet, etcétera, etcétera. Y era la intención que tenía Carla de que nosotros los actores, y allí incluyo a mi compañero Francisco Denis, magnífico actor que respeto, admiro, quiero mucho, pudiéramos estar inmersos en esta historia y vivir un poco lo que estaban viviendo estos personajes, porque eso es parte de lo que sucede también en la película. Entonces, bueno, no podía llamar a mi mamá, no podía pasear a mi perro, estaba todo el tiempo metida en el mundo de este conejo. Eso me parece interesantísimo. Estaba en otra especie de tisure, pero un tisure en La Habana, ¿no? Así es. Yo quiero contar una anécdota que me enteré ayer y que me pareció maravillosa. De hecho, estoy ahí a punto de escribir un artículo por 2 razones. En West Virginia hay una zona donde está instalado el radiotelescopio más grande del mundo. Wow. Y para evitar que ese radiotelescopio tenga interferencias, en 13.000 millas cuadradas no hay ni internet ni celulares. Y aunque ustedes no lo crean, vive un gentío. Y son felices, porque la familia almuerza junta, cena junta, no tienen teléfono para distraerse mientras. Entonces me parece... Hablan entre ellos, conversan. conversan, y no solo eso, sino que hasta se miran. Imagínate. Y todos son como erectos, no tienen la curvatura de la Ajá. nuca esa actual que van teniendo cada vez más la gente, ¿no? Y me pareció como un fenómeno, digo, bueno, debe ser un sitio insólito para visitar, o sea, no solo para visitar, cuidado si para vivir ahí, ¿no? Sí. Anécdota aparte, seguimos entonces con Once Upon a Time in Venezuela. Ok, Sí, ok. bueno, Once Upon a Time in Venezuela es un largometraje documental dirigido por Anabel Rodríguez Ríos, que cuenta la historia del Congo Mirador. El Congo Mirador es un pueblo de palafitos al sur del lago de Maracaibo que está viviendo un proceso de sedimentación. Un pueblo que aparentemente es el culpable del nombre de Venezuela, ¿no? Por aquello de que hay una historia, un gran Piccola Venezia. Venezuela significa. Eso fue un gran embuste que nos metieron en los libros escolares, porque definitivamente la terminación suela no es piccolo, la terminación suela es despectiva, ¿no? Es decir, el que vio aquello dijo, esto es una Piazza de Venecia, ¿no? Y entonces, sí, porque igualito que se dice mujerzuela, que es un término descalificativo, pues Venezuela es un término descalificativo. Eso de pequeña, no, piccola Venezia, no, Nada que ver. non c'eta. Non c'è niente. Non c'è niente. Entonces, Sí. yo creo que, cuidado si de ahí tenemos nuestro origen un poco ya empatucado desde el nombre para acá, ¿no? Sí, bueno, el Congo Mirador además es un sitio que es famoso porque es donde se puede ver el relámpago del Catatumbo. Ajá. Eh, Bueno, sí, exacto, los destellos del... Son múltiples. Es el Exactamente. récord mundial, es el sitio donde hay más relámpagos por periodos más o menos largos, ¿no? Sí, bueno, de hecho Anabel Rodríguez fue a esta zona porque le pidieron hacer unas imágenes del relámpago de Catatumbo y así fue como llegó al Congo Mirador por primera vez y bueno, luego hizo un cortometraje que se llama The Barrel, el barril, que son los niños del Congo Mirador
y a partir de allí se fue dando cuenta que había una historia súper interesante que contar, porque el documental habla sobre la sedimentación del pueblo, pero también muestra el microcosmos venezolano. Son dos grupos de chavistas y opositores, que bueno, se tienen que poner de acuerdo para ver si salvan al pueblo, y bueno, vemos el periodo de elecciones del 2015, de la Asamblea Nacional, y todo lo que pasa en ese pequeño pueblo alrededor de las elecciones. Bueno, ahí ponen el tapete también la realidad actual. Sí, estos problemas políticos y sociales que tenemos en Venezuela hoy en día. Es una metáfora de lo que está pasando en el país. Ok, eso es importante porque no se limita a hacer un documental solo mostrando un sitio y una situación, sino que lo involucra en lo que lo que está sucediendo ahorita en Venezuela. Y hay algo importante que le pasó a la película, y es que fue seleccionada para ser exhibida en el Sundance Film Festival. Sí, de hecho es la primera película venezolana, el primer largometraje documental venezolano en competencia oficial. Cuidado si es el primero de todos, no solo documental, sino de todas las películas. Yo creo que es la primera película venezolana en general que es aceptada en el Sundance Film Festival. Sí, y bueno, estuvimos el estreno mundial el 27 de enero, hace un mes, y bueno. En Sundance. En Sundance, sí. Y cuéntanos esa experiencia de parte del frío. Bueno, sí, aparte del frío, es un festival increíble, digamos, es una experiencia 360 grados, porque tienes encuentros de industria, el contacto con el público, digamos, que es un público, bueno, digamos, gente de la tercera edad americana, o gente que va a esquiar, porque Park City es un pueblo de esquí. Y bueno, la gente con mucha curiosidad se quedaba, no solamente el Q&A, sino después nos esperaban fuera de la sala para preguntarnos una cantidad de cosas sobre el pueblo, sobre los personajes, gente que quería incluso donar dinero para los habitantes del pueblo. Digamos que tocó la fibra del público que estuvo ya en Sundance. Sí, es importantísimo ese festival, que comenzó siendo algo como absolutamente independiente de la gran industria. Creo que lo sigue siendo, afortunadamente, pero se convirtió un poco en la ventana del cine independiente del mundo, ¿no? Y de la posibilidad, no solo del mundo, sino incluso de Estados Unidos, porque el cine independiente en Estados Unidos también tiene grandes dificultades de ser exhibido. Así es, y de verdad que la competencia eran 200 películas en diferentes categorías, digamos, competencia US Dramatic Competition, y así US Documentary. Nosotros estábamos en la sección internacional, pero de verdad era muy variopinta la selección de países que tú decías, oye, ese país existe. Claro. Y bueno, que hayan dado cabida a una voz venezolana es algo admirable, porque realmente lo que nos está pasando es que nos cuesta encontrar espacios para difundir nuestra cinematografía, que es algo que estuvimos comentando en el conversatorio que tuvimos ayer sobre el cine venezolano. Quiero aclarar que Anabel no está aquí con nosotros porque justamente en unos minutos, ¿a qué hora? A las 6:30. A las 6:30 en el Silver Spot Cinema, en la calle 2, en Brickell, se está exhibiendo esta película, que si están cerca, porque el tráfico aquí en Miami se las trae y se las lleva. Traten de llegar y de verlo, porque afortunadamente yo creo que los que están cerca tienen ese privilegio de poder ver ese documental. Exacto, y si no llegan hoy, porque está ya muy sobre la hora y creo que ya teníamos los tickets casi todos vendidos, hay una segunda proyección este jueves a las 9:30 en el Coral Gables Art Cinema. En el Coral Gables Art Cinema, exactamente. Malena, cuéntanos todo. Como tú ya has sido productora varias veces, casi que podríamos decirte que eres una reproductora. Y ese tránsito tuyo de la actuación a la producción, cuéntanos. Yo creo que es en parte culpa de ustedes. Ajá. Debo decirlo. O sea, que ante un tribunal o ante un juez seríamos co-culpables. Sí, serían. Ok, cuéntanos de eso. Bueno, ¿De qué nos acusas? Después de haber tenido el privilegio de ser parte del elenco de La Distancia Más Larga y haber tenido ese recorrido maravilloso. Aclaremos a la gente, La Distancia Más Larga es una película una coproducción Venezuela-España que se filmó en el año 2011. Yo era muy joven en esa época, por eso no me acuerdo. En el año 2011, y que fue y lo sigue siendo porque la película está ahí, una gran película,
e incluso se ganó el premio Ópera Prima en el año 2015 en los premios Platino del cine iberoamericano en Marbella. En Marbella, exactamente. Y estrenó en Montreal. Y se estrenó en Montreal y es una película sumamente exitosa. Yo, mira, he hablado muchísimo con muchísima gente y no conozco una sola persona, no solo que hable mal, sino que le encuentre un pero a la película, y eso yo creo que dice mucho de la película. Sí, y a mí me pasó lamentablemente o maravillosamente que después de esa película, bueno, no volví a hacer teatro y decidí que iba a producir cine. No habías perdido la virginidad en cine con ella, ya habías hecho cosas antes. Había hecho cosas antes, pero nunca había tenido una oportunidad tan bonita de estar con una película que estuviese tan reconocida internacionalmente. Y bueno, quedé enviciada y dije, ¿por qué no? Yo ya producía teatro, incluso con Claudia desde muy jovencitas. Habíamos producido teatro pero, juntas. Bueno, aquí hay un video y se van a dar cuenta que sí siguen siendo jovencitas. Gracias. Así es. Y pues nada, cuando conocí a Carla Forte, le dije, tenemos que trabajar juntas. La conocí en Nueva York en el Venezuelan Film Festival y vi su propuesta. Con Irene Givirín. Gracias a Irene nos conocimos. Sí. Y bueno, me hizo una propuesta que tuve que aceptar definitivamente. Absolutamente indecorosa. Sí. Y bueno, me tocó asumir bastante responsabilidad con la producción. Teníamos un compañero que iba a ser parte del equipo, no pudo estar. Bueno, luego jalé a Claudia para que se viniera, que además le encanta colaborar en proyectos liderizados por mujeres. Okay. Hicimos un buen team. En el contrapunteo, Carla, cuéntanos, sin que ella se dé cuenta y sin que ella se escuche, cómo fue trabajar con Malena. No, mira, debo decir que trabajar con el equipo, porque somos muy poquitos, entonces me gusta como hablar en general, ¿no? Fue maravilloso, honestamente. Un equipo pequeño con el que puedes hacer un largometraje en tan pocos días, tiene que estar conformado y 100% voluntad y 100% gana y 100% energía. Sí, y de gente muy inteligente y de gente muy involucrada dentro de un proyecto. Yo agradezco cada una de las participaciones y yo soy defensora de la gente con la que trabajo, de los proyectos que hago, no importa qué. Y bueno, cada uno de ellos tiene un espacio particular en mi corazón, ¿no? Sí, ahí hay algo importante. Como yo vengo de 14 generaciones atrás, siempre digo que hay algo que ha sucedido en el mundo hace unos años para acá, y es todo este cambio, todo este desarrollo de la tecnología, el proceso de la digitalización tanto de la imagen como del sonido, que de alguna forma ha democratizado la imagen y ha democratizado el sonido. Cualquier persona con una computadora y una cosita puede tener un estudio de sonido en su casa, o pueden hacer el montaje de imágenes, de todo. Tiene mucho movimiento. De hecho, lo que yo te contaba cuando, y es una anécdota importante, saben, el pasado 12 de febrero, Golpes a mi puerta, una película que dirigió Alejandro Saderman, pero ellos celebran todo el mes en el año 92. Tenemos aquí presentes a Katiuska Rodríguez. ¿Cómo estás, una gran película, pero además yo creo que buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, aquí realizando todas estas actividades del mes de la juventud, como usted lo decía, el mes de la juventud en Venezuela se celebra el 12 de febrero, pero pues tenemos muchas actividades. De hecho, el día de ayer estábamos en Washington en una actividad del Día de la Juventud, del mes de la juventud. En este caso era de los caídos en Venezuela. Y acá en Miami, pues estamos haciendo la conmemoración del Día de la Juventud, pero ya un poco más a las personas que han trabajado de la mano por esta lucha por Venezuela, que quizás no es en la parte política, y hasta ellos mismos lo saben, que han contribuido tan alto para los jóvenes que hemos estado en la lucha. Y ese es el caso de Pangea FM, del señor Eduardo, que de verdad pues al momento que nos sentamos, hicimos la reunión la directiva y dijimos quiénes son estas personas del mundo del espectáculo y la música y la radio que realmente ahorita se merecen un premio para esta juventud. Y bueno, quedaron seleccionados ustedes entre la radio, así que muchísimas gracias y los esperamos este domingo. Qué bueno, o sea, me dejas sin palabras, sinceramente, con tu buena explicación. Está bien, y en verdad Pangea es una emisora joven, porque apenas tiene 7 años. Y aquí hay mucho talento juvenil, de las tanquetas se entregan y se bajan de la tanqueta.
y los llevan detenidos. Y en ese momento también se dan cuenta que la tanqueta no le han puesto el freno de mano. Que esto es un esfuerzo. Párate, aguanta. Entonces, detentores y detenidos a frenarse, a aguantar la tanqueta. Te pone el freno de mano, ya, listo, ok, vámonos. O sea, era una cosa de comiquita, vamos a vivir un momento para la juventud, como generalmente han sido los militares venezolanos. Digo yo juventud, ¿por qué? Porque siempre durante todos estos años estamos trabajando. Pero bueno, eso es aparte. Constantemente, en todo caso, lo más importante era mucho cansancio durante el año. ¿Por qué? Porque trabajamos no solo para Venezuela, sino para la comunidad. El día martes a las 9 de la mañana, nosotros llamamos movimientos nacidos del pavimento. Es decir, que todos tienen una cara de sueño. O sea, somos gente de calle donde nosotros estamos ayudando directamente a la comunidad. Y es un trabajo fuerte, muy fuerte. Y al día siguiente nos vimos allá en la calle, pero bueno, salir de nuestro país en este exilio donde fuimos obligados. Movimiento Nacido del Pavimento viene de la lucha de calle, de los jóvenes que estuvimos en la calle, y pues por la persecución política tuvimos que salir cada uno a otros países. Pues nos encontramos aquí en Miami. Bueno, pero es que el año pasado filmamos en Caracas con apagones y todo. Claro, por eso yo lo pongo como ejemplo de la nadie nos quitó nadie nos cayó. Salimos del país y dijimos, ¿qué vamos a hacer? Pues desde el Movimiento Nacido del Pavimento seguimos en la calle y cada día crece las necesidades. Y wow, qué cantidad de venezolanos ha entrado, por ejemplo, acá en el área de la Florida, donde es cómo lo entregan todo, pues. Claro. No solo es un trabajo remunerado, nosotros seguimos filmando. Yo hablé con todos los técnicos, les dije, señores, regálenme una hora extra de miércoles a sábado para recuperar lo que perdimos hoy. Y a partir del miércoles recomenzamos nuestro rodaje cuando el país estuvo 15 días paralizado, pues. Ese día no podíamos filmar porque no estaba Elba, porque la protagonista Verónica Dó había vivido el golpe de Chile, estaba aterrada y porque todavía habían sobrevuelos y tiroteos sobre Caracas, ¿no? Uh-huh. Pero es un ejemplo. Sí, yo he hecho muchísimas películas en Venezuela y creo que una sola, que lamentablemente fue la que yo dirigí, una actriz llegó tarde a un rodaje. Pero nadie llega tarde al cine. Y esa llegada tarde de ella significó que le pusimos una multa y un repudio total de todo el equipo técnico y artístico. Porque el sentido profesional del cine en Venezuela es algo que yo respeto mucho y que creo que todos lo hemos vivido en nuestras producciones, pues, sean de 5 o de 500 personas. Sí, yo también creo que es importante el valor humano de las personas, porque fuera de un rodaje somos seres humanos, ¿no? Sí. Y estamos sentados tomándonos un café o estamos todos conversando en una fiesta. Entonces no creo que sea necesario dentro de un rodaje pues crear un ambiente desagradable o no sé, como decimos en inglés, nasty, porque al final del día no sabemos cuántas vueltas da el mundo, al final del día, pues lo que yo te digo, yo considero siempre a las personas que trabajan conmigo, antes que nada, como seres humanos que deben ser respetados. Sí, sí, de hecho, yo creo que es que el cine es una cosa tan compleja donde el error de uno daña el trabajo de todos, y entonces hay una interrelación absoluta entre todo el mundo. Y precisamente si el camarógrafo y la vestuarista no se quieren mucho, esa tensión de alguna forma afecta al resto. Claro. Pues, y por lo tanto, eso que yo he vivido tantas veces y tan gratamente, esa especie de encierro psicológico, humano, de todo tipo que significa un rodaje. Porque muchas veces, en tu caso fueron 9 días, pero hay rodajes que yo he hecho de 11 semanas. Sí, claro. Y 11 semanas viendo a todo el mundo, porque en 11 semanas no ves sino a la gente que está rodando, no ves incluso a tu familia. Sí. O sea, a veces es como una vacación familiar, que eso es bueno también. O si te pasa como me pasó a mí, que estuve el año pasado filmando en el Táchira y estuvimos 4 días seguidos sin luz. Entonces, bueno, no hay luz, no hay señal de teléfono tampoco, entonces no te puedes ni siquiera comunicar ni por mensaje, ni por llamada, ni nada. Esa fue otra producción tuya. Forzosa. Exacto. Comunicación forzosa. Ahora vamos con estamos con el cine, indiscutiblemente, no vamos a dejar de estar con el cine, pero vamos a estar con lo que más nos duele. Eso que llevamos todos los que tenemos el pasaporte vencido o por vencerse, que llamamos los venezolanos. Porque
y eso lo conversábamos ayer en el encuentro que tuvimos, todo el cine que hacemos es venezolano donde quiera que se haga. Okay. Venezuela y el cine. Yo creo que Venezuela se expresó, o sea, sigue expresando fundamentalmente a través de su cine, pero cada vez es más difícil. Orientábamos las flechas hacia Claudia porque es la única de nosotros que vive, sobrevive en las aguas turbulentas de Venezuela. Sí, así es. Yo viví 10 años afuera, 10 años en Europa y bueno, en un momento pues sentí la necesidad de volver al país. Y bueno, precisamente íbamos a estrenar La distancia más larga. Antonio, tú todavía vivías allá. Ajá. Y bueno, yo estaba ya loca de volver. Entonces, bueno, tengo 6 años de vuelta al país. No sé cuánto tiempo más me quede, pero bueno, de momento sigo allá. Y mientras el país no te vote, tú sigues ahí. Bueno, yo creo que a veces uno se ve obligado a irse sin quererlo. O sea, creo que de los que estamos aquí presentes, quizás se han visto obligados sin quererlo, pues. Sí. Yo llegué, la primera vez que llegué hace 2 años como turista y aquí estoy sentado en esta sillita intentando recuperar y hablar de lo que nos duele a todos, que es Venezuela y su memoria, como bien lo dijo Adrián en la película, ¿no? De que afortunadamente el cine es un instrumento fundamental para resguardar esa memoria, ¿no? Que lamentablemente en Venezuela se está perdiendo. Exactamente, y bueno, y el cine que está haciendo la diáspora, digamos, porque, bueno, yo que estoy allá, todos los directores con los que trabajo viven afuera, casi todos prácticamente. Y bueno, un poco la idea de Conejo es poderla estrenar en salas de cine venezolanas, porque es una producción venezolana en coproducción con Estados Unidos y Cuba, pero digamos, buena parte de su equipo creativo es venezolano, y bueno, ¿por qué no? O sea, el público venezolano tiene derecho también a ver otro tipo de obras que experimentan nuevos lenguajes, que no solamente tienen que hablar exclusivamente de lo que llamamos el drama popular urbano de malandros y prostitutas. Bueno, pero ese era un esquema también que decían los periodistas, porque como no veían ninguna película venezolana, entonces decían que todas las películas eran de malandros y prostitutas, pero esa eran el 20% nada más, indiscutiblemente. Hay una anécdota que te iba a contar de lo de Cuba. En el momento que nosotros filmamos Golpes a mi puerta, todos los exteriores y todas las escenas de la iglesia se tuvieron que hacer en Cuba, porque había muchas escenas dentro de una iglesia donde entraban unos tipos armados, etcétera, etcétera. Eso era imposible filmarlo en Venezuela, porque en Venezuela la parte eclesiástica es muy cerrada y no permite que se filme dentro de las iglesias y nada por el estilo, ¿no? A lo mejor en la capilla de Juan Félix, él no hubiera dado permiso, pero no en las iglesias, no en las iglesias. Y esa película se filmó en Super 16. Yo no sé si ustedes saben lo que era eso. Eso era, casi todas las películas se filmaban en 35 milímetros, pero el 16 tuvo un desarrollo tecnológico por el cual se usaba más el espacio y se llegó a usar porque era más económico la película virgen de la difunta Kodak, y nos permitía gastar menos en materiales. Pero en Venezuela los laboratorios venezolanos no revelaban el 16, el Super 16, y lo hacíamos en un laboratorio que quedaba aquí en Miami, que se llamaba, no sé si existe todavía, me imagino que no, Intercontinental. Pero sí, entonces existe todavía Intercontinental. Ah, bueno, imagínate. Estoy casi segura que sí, o si no todavía queda el letrero por ahí. Por lo menos el letrero, por lo menos las huellas de que estuvo. Lo insólito era que en ese momento, 1992, no existía una fácil comunicación entre Miami y nosotros y estábamos Cuba. Chiquiticos, ¿oíste? Bueno, yo era muy joven también. Creo que Adrián no había nacido. Sí, es que exagerado. Yo era muy joven, indiscutiblemente también. Y entonces, nosotros filmamos las filmaciones en Cuba, eran un azar, porque nosotros estuvimos filmando en Cuba 15 días. Y se filmó la primera semana y no se reveló nada. O sea, nosotros no sabíamos qué había pasado. O sea, estábamos confiados en el ojo de nuestro maravilloso camarógrafo Johnny Semeco, y en el sonido sí lo podíamos oír, pero las imágenes ni idea. Entonces, a la semana, en unas cavas de anime, yo me tuve que llevar
todo el material filmado, pasar por aduana y no usen rayos X con un documento y una cantidad de cosas a Venezuela, para de Venezuela mandarlo a Miami, al laboratorio Revelar, y cruzar los dedos de las manos y los dedos de los pies y todos los dedos, para que Miami, laboratorio, nos diera las imágenes también y nos reprodujera en un cassette lo que se había filmado. O sea, estábamos filmando casi que a ciegas, ¿no? Entonces, eso tiene que ver también con la ventaja de la tecnología hoy en día, que hoy en día sí, claro, tú lo estás viendo ahí, pues, indiscutiblemente, y cómo cambió el mundo, ¿no? En todo ese aspecto, ¿no? Si hoy alguien se plantea ir a filmar una película en Venezuela, tú que eres la víctima propiciatoria, Claudia, a lo mejor no la única, pero una de los pocos productores supervivientes en Venezuela, ¿es posible? No, cierto que es posible, claro que sí. Yo sé que seguimos filmando. Es una pregunta provocadora. Seguimos filmando, porque precisamente gracias a esa mística de trabajo de la que estábamos hablando hace poco, bueno, los que quedamos allá, y también viene mucha gente, muchos venezolanos de fuera a filmar, tenemos una mística y un compromiso, y también yo creo que tiene que ver con la genética nuestra del venezolano, que si no lo podemos hacer de un modo, lo hacemos de otro y resolvemos siempre. Entonces, bueno, sí, hay dificultades, obviamente, si vas a filmar en el interior está todo el tema de la gasolina, el tema de la luz, pero bueno, precisamente... no solo los venezolanos, los cubanos tienen una historia también en el resuelve. Sí, y además creo que, bueno, en Venezuela contamos con un equipo técnico, actoral impresionante. Sí, pero muchísima gente se ha ido también. Por supuesto, pero yo considero que hay gente todavía. Sí, todavía quedamos algunos locos. Maravilloso. Sí. Creo que están filmando en este momento una película. Se está filmando en este momento una película. En el interior, además, en el estado Lara y en Mérida. Exacto, sí. Mi pregunta era absolutamente provocadora, porque, mira, la última película que yo produje en Venezuela, que fue El Malquerido de Diego Risque, de repente alguien de producción, lo que llamamos el departamento IBM, ¿no? IBM. Sí, IBM a buscar tal cosa, IBM a buscar tal otra, etcétera. El departamento IBM, que generalmente son unos malandros motorizados que resuelven, ¿no? Ellos, pero motorizados de los buenos, pues. Sí. No de los malos. De repente me llama uno de ellos: hay tirro en una ferretería en los Dos Caminos, cómpratelo todo, porque en ese momento no había nada. Y yo siempre, cada vez que doy un curso de cine, yo siempre tengo una definición. Yo soy ligeramente exagerado, y yo digo que el cine es 90% guión, 10%, me exageré, 80% guión, 10% tirro o masking tape, como dicen aquí, y 10% todo lo demás, ¿no? Porque sin guión y sin masking tape o tirro no se puede hacer una película. Y como dices tú, en Venezuela lo que más es de ficción en una película es el presupuesto, ¿verdad? Totalmente. Eso es, hay que ser el mago de los números o no ver los números para poder resolver. Bueno, y lo que contaba de lo del Malquerido, que fue una película que se filmó en el 2014 y se estrenó en el 2015, ya había carencia de muchísimas cosas, ¿no? El fenómeno es que ahora ha cambiado, ha desaparecido la carencia, pero lo que ha aparecido es la carecencia, ¿no? Todo mucho más costoso. Todo es culpa de Páez, ¿no? O de Bolívar. No, de Páez, porque él fue el que dijo que se vuelvan caras y todo se volvió carísimo, indiscutiblemente, ¿no? Entonces, ese problema del suministro creo que se ha aliviado siempre y cuando tengas papeles verdes. Sí, bueno, yo me acuerdo cuando filmamos La Distancia Más Larga, Antonio, no sé si recuerdas que no había café ni azúcar, no se conseguía, eso era 2011. Wow. Ahora se consigue café y azúcar a unos costos bastante más elevados, pero bueno, como siempre le buscamos la vuelta a todo, claro, y siempre viene gente de fuera, o viene el director, o viene algún actor o algo, pues bueno, mira, trae los discos duros, que sale más barato comprarlos afuera, o sea, siempre le buscamos una vuelta para abaratar y resolver de la mejor manera. Bueno, y más que todo en la burbuja de Caracas. Sí. Sales de Caracas y esa no es la realidad. Sí, no, de hecho yo escribí un artículo, bueno, donde menciono otras cosas, pero porque hay un
periodista que fue unos días a Venezuela, y como yo digo, los periodistas extranjeros opinan después de estar unos días en Venezuela, ¿no? Pero él dijo una cosa bien interesante, él dijo que había dos Venezuelas, la Venezuela saudita, Caracas, y la Venezuela soviética, que es el resto, ¿no? Y creo que forma parte, de hecho, no es diferente a lo de Cuba, ¿no? La Habana es una especie de isla dentro de la isla, donde más o menos también se consigue todo, sí. Pero del resto de la isla no hay mucho. No, yo tengo más o menos alguna información de la situación cubana también, porque yo nací en esa isla, aunque desde niño me fui a Venezuela y toda mi vida ha sido venezolana, pues, aunque soy capaz de imitar el idioma cubano. A ver, imítalo. ¿Sí? No, yo solamente para ocasiones especiales. A mí me gusta hacer muchas anécdotas de las cosas que yo viví como productor. Claudia fue mi coproductora, no dije eso. En la distancia más larga, aunque a ella le tocó el hueso más duro, como que fue España, no la parte española. Y a mí me tocó lo criollito, y lo criollito siempre es como más sabrosón, ¿no? Esa película se filmó 6 semanas en la Gran Sabana, en un pueblo que se llama, y todavía existe, Paraitepuy. De Roraima. Enfrente al Roraima. Ese fue un trabajo maravilloso, de verdad, pero difícil, pues, ¿no? Indiscutiblemente. Y hay una anécdota de lo que yo llamo el imprevisto absoluto. Yo había cuadrado con el fotógrafo, que por cierto tiene un centro aquí de fotografía bien importante, Andrés Manner, que él fuera solamente una semana de rodaje, en la semana en que había las cosas como más espectaculares, etcétera, porque hay que ahorrar costos, ¿no? Y el proceso era muy sencillo. Teníamos un taxi que lo buscaba a las 4 de la mañana en su casa. El taxista le entregaba sus viáticos, lo llevaba a Maiquetía, él cogía un vuelo que salía a las 7 de la mañana hasta Puerto Ordaz, y en Puerto Ordaz iban unas camionetas especiales a buscarlo, que tenían el trayecto entre Puerto Ordaz y Paraitepuy, que era de 8 horas, nada más y nada menos, ¿no? Y bueno, el proceso era el lunes, él empezaba a trabajar ese lunes, esa semana, y Andrés me llama de Puerto, ya ahí sí existían celulares, me llama de Puerto Ordaz y me dice, no me han venido a buscar. Y en Paraitepuy no había comunicación, era como el paraíso que hay en West Virginia, no había comunicación de ningún tipo, ni siquiera electricidad. Había electricidad porque nosotros arreglamos la planta eléctrica del pueblo. Y yo le dije, Andrés, no sé, no puedo hacer nada porque no tengo cómo comunicar. Vamos a esperar un poco. Pasa media hora y no aparece nada. Y le digo, operación emergencia. Había un hotel donde nosotros alojábamos a la gente en Puerto Ordaz cuando había un tránsito, y le dije, dame tu número de cuenta, te estoy depositando en ese entonces 250 bolívares, lo recuerdo, para que almuerces y cojas un taxi y te vayas para el hotel ya está pago desde aquí y te esperes ahí. Nada. Como medio de comunicación, nosotros habíamos alquilado una pequeña casita en Santa Elena de Guairén, donde a veces sí había comunicación. Y como a las 2 de la tarde, una chica de producción, no recuerdo el nombre, pero bueno, me llama y me dice, Antonio, es que, ¿sabes qué pasó? Le digo, no, estoy esperando que me cuente. Digo, bueno, es que el chofer de la camioneta, con el cual habíamos contratado muchos viajes y tenía una tarifa especial, se había quedado a dormir en un hotel en el sitio creo que en el Callao o algo así, el sitio del... Las Claritas. En Las Claritas. Y como no aparecía, lo fueron a buscar y le tocaron la habitación y el tipo estaba muerto. Ese es un imprevisto absoluto, ¿no? Sí. O sea, tú no puedes pensar que el chofer del taxi que te va a ir a buscar, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, a buscar otro chofer para el día siguiente y se perdió ese día de rodaje, ¿no? Pero lo que pasa es que el tipo era un loco. Porque el tipo hacía los viajes continuados, 8 horas, a punta de Red Bull, de guaraná y de bebidas energéticas, le dio un infarto y se murió. Claro.
indiscutiblemente. Wow. Pero ese es un ejemplo de los imprevistos absolutos. Bueno, sí, en producción tenemos que sortear una cantidad de imprevistos. Bueno, Adrián, que es productor y que estuvo filmando allí en ese pueblo recóndito de Mérida, seguramente tiene otras anécdotas. No, es que el Tizure no llega a ser un pueblo. No, bueno, ahí no hay electricidad, ahí no hay señal, ahí no hay baño, ahí no hay nada. Bueno, pero hay el más maravilloso baño del mundo, que es la naturaleza. Ah, no, por supuesto. Pero imprevistos, bueno, con piedra, papel o tijera nos secuestraron toda la banda de cámaras y donde están todos los equipos de sonido y se lo llevaron. Y sí. Ese día tuvimos que conseguir otras cámaras, otros lentes, otros equipos de sonido prestados para continuar el rodaje, que iba a empezar a las 7 de la mañana y empezamos a las 11. Ajá. Pero bueno. Pero se continuó. Se continuó. Y, sí, como el ejemplo del golpe de Estado. O sea, al cine venezolano, afortunadamente, creo que no lo para nada ni nadie. Bueno, Malena y yo tenemos otra anécdota, no sé si Malena la recordará, haciendo La Noche de las Dos Lunas. Ajá. En Caracas llega María Barranco, una actriz española, bueno, sí. Premio Goya, Chica Almodóvar, y al segundo día ex chica. Sí. Mueres la madre de María Barranco. Y había manifestaciones en Caracas. Uh-huh. Además, entonces dijimos, bueno, ella probablemente va a querer irse a España y vamos a tener que cambiar. Sí, exacto, sí, se nos cae la actriz principal. Bueno, uno de mis héroes, además de Claudia no es héroe sino heroína, pero uno de mis héroes en Venezuela es Carlos Marchán, que produjo una película que yo iba a hacer, pero que después como me vine aquí no hice, que fue la de Carmen Larroche, Voy por ti. Esa película fue filmada en plenas Zaperoco, en que Caracas estaba absolutamente paralizada, con una historia en un liceo del liceísta. O sea, el que hubiesen terminado de filmar esa película, ya terminarla de filmar ya fue un acto absolutamente heroico, indiscutiblemente en Venezuela. Pero qué importante es que se siga haciendo el cine venezolano en Venezuela y fuera de Venezuela, porque eso es algo que nos mantiene vivos a todos. No solo el pasado, no solo el presente, sino el futuro está sumamente vinculado con el cine, y el cine venezolano ha sido vanguardia siempre en todo, y ha sido, yo creo que quizás la frase es estúpida, pero yo siempre he dicho que el cine venezolano tiene una característica, es un cine profundamente venezolano. O sea, desde las películas más elementales hasta las más complejas, la venezolanidad, lo que somos, lo que hemos sido, para bien o para mal, está presente en todas las películas. O sea, nunca caímos en la tentación de hacer ese cine comercial que se hacía en México, en Argentina, donde una bailarina y un cantante y historias de rancheras y tal, sino que eran historias siempre profundamente vinculadas con eso, hay un verbo maravilloso que yo sepa se usa solo en Venezuela, no sé si en otros países latinoamericanos, que a mí me encanta, y es el verbo jorungar. O sea, que jorungamos permanentemente dentro de nosotros mismos para expresarnos, y eso tiene un valor incalculable. Bueno, el cine venezolano es, nuestra memoria, es nuestra identidad, es lo que nos vincula al país, son historias con nuestro propio acento, y bueno, yo creo que lo importante es que los cineastas que están afuera todavía tienen ganas de seguir contando historias que de alguna forma, no todas tienen necesariamente que reflexionar sobre el país, pero sí proponer una narrativa propia de los venezolanos. Y bueno, la otra cosa que debo decir que es preocupante realmente es la censura que estamos viviendo en Venezuela. Sí. De un par de años para acá quizás hay cierta autocensura de parte de algunos cineastas que hacen, sobre todo el género documental quizás, que es el más de denuncia, que no han podido estrenar en Venezuela. Pero bueno, este año pasado hubo un incidente con la película Infección, sí, de Flavio Pedota, que el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía le negó el certificado de obra nacional y no pudo ser estrenada en Venezuela. Entonces, bueno, digamos que están pasando cosas preocupantes en el país, sí, y bueno, creo que todos deben estar al conocimiento de eso. Como todo tiene sus dos caras, yo creo que es preocupante, pero que es importante, porque en la medida en que el cine venezolano es censurado, es porque está diciendo cosas, y eso tiene una importancia, porque vamos a estar claros, hay hoy en día millones de formas de ver las cosas, no necesariamente en una pantalla, en una sala, pues, y eso también hay que agradecérselo a la tecnología, pues,
y es importante que podamos ver todas esas cosas. Por cierto, hablando de cine venezolano, si no lo menciono me quita el habla, mañana miércoles a las 6 de la tarde, Caupolicán Valle muestra un documental muy importante que hizo, el genocidio de un pueblo, en el Museo de la Diáspora Cubana a las 6 de la tarde mañana aquí en Miami. Es una película muy importante, muy crítica, no solo crítica, muy analítica del desastre político, social, económico venezolano, con la participación de innumerables entrevistados que son bien importantes de ver. Y ya que estamos en la onda del cine venezolano, quiero recordarles que he comenzado un proyecto hace unas semanas de Cine Nostalgia Venezuela, tratando de exhibir las películas que hicieron de alguna forma historia en nuestra cinematografía. Ahora tengo la distancia más larga que me trajo Claudia, la mía, no sé dónde está, acuérdense que vine con una maleta de turista. Recomenzamos el viernes 20 en The Way, en la 37 Street de Wynwood, con Reverón, una gran película de Diego Risque, yo diría que una obrita maestra del cine venezolano. Y el viernes 27 con una película que yo hice que se llama Profundo, basada en una obra de teatro de José Ignacio Cabruja, con guión de José Ignacio y con actuación de José Ignacio. O sea que ahí todavía sigue vivo él, indiscutiblemente. Bueno, estamos llegando al final del programa, afortunadamente a la continuación del cine venezolano, porque el cine venezolano no para ni parará nunca. Vamos a recordar las proyecciones que tenemos. Por favor. 6:45 del día de mañana. Miércoles en Coral Gables Art Cinema. Uh-huh. Y Once Upon a Time in Venezuela en Coral Gables Art Cinema el jueves a las 9:30 de la noche. Perfecto. Señores, ha sido un placer, pero inmenso, no solo estar rodeado de compatriotas, sino de gente que como yo hemos vivido, seguimos viviendo y nos moriremos con este virus del cine y de la necesidad de expresarnos, porque eso nos hace más y mejores seres humanos. Muchísimas gracias por haber venido. Esto ha sido De Todo Un Poco y mucho más, y los espero el próximo martes de 5 a 6 por Pangía FM, la radio del futuro que se escucha ahora. Buenas tardes.